Hay lugares donde la piedra no solo sostiene muros, sino que guarda ecos de batallas y plegarias. Nos encontramos ante el castillo de Loarre, la fortaleza románica mejor conservada de Europa. Pero antes de ser un icono turístico, fue corazón palpitante de una frontera salvaje. Nació en el siglo XI, no como un refugio, sino como una espada clavada en la roca. Fue una visión estratégica de Sancho Garcés III, el Mayor, rey de Pamplona. Desde esta atalaya inexpugnable, la joven fortaleza cristiana miraba hacia el sur, hacia la poderosa tarifa Saracusta-Zaragoza, lista para iniciar la reconquista. La intención era clara: dominar el valle y ser la punta de lanza de una nueva corona. Pero la historia del Loarre no se detiene en las armas. Unos años más tarde, su hijo Sánchez Ramírez, rey de Aragón, le daría un alma. Alrededor de 1070 transformó la austera fortaleza militar en un prestigioso centro monástico. Tras franquear la magnífica portada de San Pedro, adornada con el arte románico en su máxima expresión, comenzamos un ascenso. Cada escalón es un viaje en el tiempo, un paso más profundo hacia el corazón espiritual de esta fortaleza legendaria. Aquí, bajo la iglesia, excavada en la mismísima extraña de la montaña, se revela la cripta Santa Quiteria. Es un camino que nos invita al recogimiento, a dejar atrás un mundo exterior, sumergirnos en la inquietud de la fe. Un lugar místico, de una belleza sencilla pero profunda, donde la luz se filtra tímidamente, creando un ambiente de serena introspección. Este santuario primitivo es el alma antigua de Loarre, un espacio para el silencio y la veneración. Testigo de los primeros cultos, la cripta nos susurra historias de fe, de la vida monástica que aquí se desarrolló y del profundo significado espiritual de aquellos reyes de Aragón que quisieron dar a esta inexpugnable fortaleza. Añadió la magnífica iglesia de San Pedro que acabamos de ver, integrando lo sagrado con lo militar. Aquí convivieron monjes y guerreros, el incienso y el acero, dando forma a un complejo único. Este castillo no solo forjó reinos, sino que se convirtió en un símbolo. Es una cápsula del tiempo que nos transporta a los orígenes de Aragón, a un tiempo de reyes fundadores, de fe inquebrantable y de arquitectura sublime tallada en la roca. Desde las alturas, la verdad de Loarre se revela. No solo es un castillo, es la definición misma de una fortaleza. La gran muralla exterior, con sus 11 torreones, no formaba parte del plan original de Sancho III, sino fue añadida siglos después para fortalecer esta inexpugnable defensa, creando el recinto amurallado que vemos hoy. Descendemos de los cielos para sentir el peso de la piedra. Nos movemos a través de los pasajes internos, bajo sólidos arcos de medio punto. Cada paso de estos corredores de piedra nos recuerda que estamos en un lugar donde la arquitectura era la primera línea de defensa. La sobriedad de lo románico se manifiesta en estos gruesos muros, diseñados para resistir el tiempo y la guerra. Es un silencio de siglos, roto por el eco de nuestra presencia. Este es el corazón de un poder dual, un espacio donde la vida militar y religiosa se entrelazaron. Aquí se concentraba la tropa, se tomaban decisiones de guerra y se gestionaban los recursos para la supervivencia de la guarnición. Los reyes de Aragón aseguraron que esta roca no fuera un cuartel, sino un símbolo inolvidable de su autoridad. Alcanzamos los puntos de vigilancia. Desde aquí, los centinelas controlaban cada movimiento en la frontera con el al-Andaluz. Loarre es un testimonio de la ambición de un reino naciente. Es piedra, estrategia y leyenda, todo en uno, dominando el horizonte aragonés desde hace casi 1000 años.
El término Albarrana significa la de fuera, y esta torre encarna perfectamente ese espíritu. Se alza exenta y desafiante, separada del recinto principal, diseñada para una defensa impenetrable y total. Esta posición estratégica, desconectada del castillo primitivo, la convertía en una trampa impenetrable. Su acceso solo era posible a través de un puente levadizo de madera, fácilmente eliminable en caso de ataque. Era el último refugio, un búnker elevado, demostrando la obsesión de los reyes por hacer Loarre una fortaleza inexpugnable. Desde sus múltiples plantas, los arqueros y centinelas podían flanquear cualquier asaltante que se atreviera a aproximarse. Esta torre no solo es una estructura, es una declaración de poder, un puño de piedra que simboliza la soberanía de los primeros reyes de Aragón. Ahora nos detenemos en un detalle que nos conecta directamente con los hombres que levantaron esta maravilla. Estos humildes símbolos, grabados en la piedra, no eran decoración, sino firmas de autor. Cada marca identificaba el trabajo de un equipo o un cantero en concreto. Servían para contabilizar su obra y cobrar por su esfuerzo. Son las huellas que dejó el románico aragonés, una silenciosa nómina de los constructores de Loarre. En esta sala, con sus espadas, ballestas, lanzas, fue el arsenal cuartel de la guarnición. Imaginemos los muros cubiertos con todo su arsenal. Aquí el aire olía a metal y la disciplina militar siempre en tensa espera de la batalla, de los hombres del rey. Esta sala es el testimonio de Loarre. No era solo un castillo, sino una máquina de guerra lista para operar en la frontera. La vida en la fortaleza dependía del sustento. Esta bóveda fría y oscura es la antigua bodega del castillo. Su temperatura constante permitía almacenar provisiones esenciales como el grano, vino o aceite. En tiempos de asedio, este lugar, junto al aljibe, era clave para resistir y garantizar la supervivencia de toda la guarnición. El castillo de Loarre es un desafío a la gravedad. Desde el aire se aprecia la genialidad de sus constructores que integraron la fortaleza en la roca. Observamos estas cámaras escalonadas donde las sólidas bóvedas de piedra desafían la pendiente. Cada nivel fue diseñado no solo para albergar servicios o accesos, sino para sostener y afianzar el castillo contra el peñasco, asegurando su permanencia a lo largo de los siglos. Esta pequeña y austera estancia es la iglesia de Santa María, la capilla más antigua del castillo. Fue el primer lugar de culto construida por los soldados de Sancho el Mayor. Aquí la fe era tan robusta como el muro de piedra, sin ornamentos. Un lugar de oración íntima que sirvió a los primeros guarniciones antes de que la gran iglesia románica tomara su lugar. No todos los espacios del castillo hablaban de gloria y fe. Este es el calabozo de la torre del homenaje, una profunda boca de piedra sin luz. Aquí se castigaba la traición y se encerraba a los enemigos capturados. La única comunicación con el mundo exterior era esta apertura. Un recordatorio sombrío que en la Edad Media la misma piedra que daba refugio al rey servía de prisión a sus enemigos. Y así termina mi visita al castillo Loarre.
uno de los lugares más mágicos y llenos de historia que he conocido, desde sus murallas hasta el pequeño pueblo a sus pies. Todo aquí respira a pasado y belleza. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido tanto como yo y que os haya gustado viajar, aunque sea por unos minutos a través del tiempo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de dejar vuestro me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos las próximas rutas en autocaravana. Todavía quedan muchísimos castillos y paisajes por descubrir juntos. Gracias por acompañarme una vez más en el camino. Nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo a todos y a todas.